Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que diseñé sobre el tema equilibrio de solubilidad aplicado a un caso de interés agronómico. El problema es el siguiente. En un artículo sobre fertirrigación se lee: la solubilidad de un fertilizante es una de las características principales a tener en cuenta en el fertirriego. Los fertilizantes son sales que en contacto con el agua se disocian formando iones, aniones y cationes. Diferentes iones pueden interactuar en la solución y precipitar, formando compuestos insolubles, con el consiguiente riesgo de no estar disponibles para las raíces, disminuyendo consecuentemente la eficiencia de aplicación de los nutrientes. Sánchez J. 2000. También se muestra una tabla de incompatibilidades de mezclas de ciertos fertilizantes. Un caso es la mezcla de nitrato de calcio y sulfato de magnesio. Encuentra una explicación a esta incompatibilidad. Bueno, en primer lugar, contarte que si no sabes lo que es fertirrigación, es una técnica que permite la aplicación simultánea de agua y fertilizantes a través del sistema de riego. Por otro lado, te muestro cuáles son las tablas que usan los agrónomos de mezclas de fertilizantes. Podés observar que es una tabla de doble entrada, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo interpretamos esto? Tenemos, si mezcláramos nitrato de amonio con nitrato de calcio, entonces esta es una mezcla compatible, nos dice la tabla, ¿verdad? Si mezclamos sulfato de amonio y sulfato de potasio, bueno, no se deben mezclar en altas concentraciones. Y luego tenemos el caso de nuestro problema, por ejemplo, nitrato de calcio y sulfato de magnesio, lo tenemos acá, que es una mezcla incompatible. Entonces, bueno, ¿a qué se debe esta incompatibilidad? Se debe a que reaccionan una solución de nitrato de calcio y una solución de sulfato de magnesio para dar sulfato de calcio y nitrato de magnesio. Los sulfatos, hay una regla de solubilidad que nos dice que la mayor parte de los sulfatos son solubles, excepto el sulfato de bario, de plomo y de calcio. Entonces, por eso lo anotamos entonces con la flecha hacia abajo o una S entre paréntesis, indicando que esto es un precipitado, esto que es el sulfato de calcio. Quiere decir entonces que cuando mezclamos estas dos soluciones, ¿sí? Tenemos ahí el vaso de precipitados con la solución, donde lo que tenemos que interpretar es que en cada una de esas soluciones están los iones en solución, no está el compuesto sal como tal, sino que están los iones separados. Y esto va a ser igual, entonces, nos va a dar, esto es lo que vamos a observar, que hay un precipitado. Y entonces, ¿cómo tenemos que interpretar microscópicamente esto en el nivel submicroscópico y de simbolismos químicos? Que en ese precipitado está el sulfato de calcio sólido como tal, ¿sí? Y que en el líquido sobrenadante vamos a encontrar aniones nitrato y sulfato y cationes magnesio y calcio, ¿sí? ¿Por qué encontramos los iones que provienen del sulfato de calcio? Porque justamente hay un equilibrio de solubilidad. Bueno, en el caso B nos pregunta que planteemos el equilibrio de solubilidad en este caso. Bueno, por lo que sabemos de equilibrio de solubilidad, para este caso en particular deberíamos plantear que el sulfato de calcio sólido, ¿sí? Es decir, esto que está acá precipitado, doble flecha, porque siempre las solubilidades son equilibrios, son reacciones reversibles, son equilibrios dinámicos de ese sólido con sus iones en solución. Entonces, bueno, por cada mol de sulfato de calcio que está sólido, se generará un mol de cationes calcio más 2 acuosos
y uno de sulfatos en estado acuoso, es decir, solubles, ¿sí? Y bueno, hay una constante de producto de solubilidad del sulfato de calcio que se puede expresar como la concentración molar de cationes calcio más 2 por la concentración molar de sulfatos. Recordá que esta expresión viene del concepto de equilibrio químico y que no se divide por la concentración de sulfato de calcio, porque el sulfato de calcio no es una mezcla, no es una solución y es una sustancia, entonces no se puede hablar de concentraciones de una sustancia pura. Ahora nos dice el problema: si la solución fertilizante nitrato de calcio tiene 16% más en volumen de calcio, ¿cuál es la máxima cantidad de sulfato de magnesio que puedes agregar a 1 litro de fertilizante sin que se forme precipitado? Entonces, para esto, bueno, tenemos que tener en cuenta que esa solución de nitrato de calcio nos va a proveer 16 gramos de calcio por cada 100 mililitros de solución. Entonces, lo que nos está preguntando el problema es: ¿cuál será la masa de sulfato de magnesio máxima para que esos iones calcio y sulfato permanezcan en solución y que no precipite sulfato de calcio? Para esto tenemos que tener en cuenta los equilibrios de solubilidad y el KPS. Entonces, ¿qué significaba este KPS de sulfato de calcio? Que si el producto matemático de esta concentración de calcio y sulfato respetan este valor de KPS, entonces en esa situación el sulfato de calcio va a estar precipitado. Ahora, si ese producto matemático entre la molaridad de sulfato y la molaridad de calcio es menor al valor del KPS, entonces los iones permanecerán en solución y no habrá precipitado. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo presente esto, podemos plantear más de una estrategia para resolver el problema. Yo te propongo la siguiente estrategia. Con la concentración de calcio que nos da el problema, traducido obviamente a molaridad, y el valor del KPS, averiguar la concentración de sulfato que habría en solución. Entonces, ya sabríamos que esa concentración de sulfato ya excede, ¿no es cierto? Entonces, la concentración que deberíamos elegir es un poquito menos que esta que vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, si buscamos cuál es la molaridad de los 16 gramos por ciento de calcio, esto es 16 gramos de calcio en 100 mililitros, 1 mol de calcio, 40 gramos de calcio según el peso atómico que está en la tabla periódica, por 1000 mililitros 1 litro. Si simplificamos las unidades, nos da que entonces 16 gramos por ciento de calcio es lo mismo que decir 4 molar. Bueno, ahora teniendo esta concentración molar de calcio, podemos ir a la expresión matemática del KPS y de ahí podemos despejar nuestra incógnita, que es la concentración de sulfato. ¿Sí? Entonces nos queda esta expresión y cuando reemplazamos los valores, nos da que la concentración de sulfato para que comience a precipitar el sulfato de calcio es 6 por 10 a la menos 6. Quiere decir que nosotros deberíamos agregar un poquito menos, ¿sí? Esto es molaridad. Vamos a averiguar la masa de sulfato de magnesio que deberíamos agregar para que en 1 litro de esta mezcla de fertilizante haya esta concentración. Entonces esto lo hacemos de la siguiente manera.
decimos que 6 por 10 a la menos 6 moles de sulfato están en 1 litro. Un mol de sulfato de magnesio contiene 1 mol de sulfato y 120 gramos de sulfato de magnesio es la masa molar del sulfato de magnesio, 1 mol de sulfato de magnesio. Esto nos da entonces, bueno, simplificamos, corroboramos que nos da unidades de masa, en este caso gramos, y nos da entonces que si nosotros agregamos al fertilizante nitrato de calcio que tiene 16% más en volumen de calcio, le agregamos 7,2 por 10 a la menos 4 gramos de sulfato de magnesio, ya precipita el sulfato de calcio. Deberíamos agregar un poco menos. Como verás, es un valor muy bajo, tan bajo que realmente no tiene sentido aplicarlo, porque imagínate que a un vegetal cuánto lo puede favorecer su nutrición en aporte de magnesio agregarle tan poca cantidad de sulfato de magnesio.